Queridos estudiantes, queridas chiquillas y chiquillos de octavo básico, quería felicitarles por el trabajo que han estado haciendo desde sus casas. A pesar de la contingencia, a pesar de los tiempos adversos, ustedes han respondido todas las guías, han hecho un trabajo muy bueno con el plan lector, así que los felicito, les abrazo, les extraño mucho, extraño esas risas que ustedes tienen, ¿cierto? Sus conversaciones, sus aportes, chiquillos. No es lo mismo trabajar desde la casa para nosotros los profesores. Así que gracias por entender, gracias por cooperar y por seguir aprendiendo. En este caso, tengo una guía de apoyo pedagógico, la número 3, ¿cierto? Para nuestra asignatura. Y les quería pedir que antes de que comencemos las actividades puedan repasar sus apuntes, los que tomaron desde el Power, y que puedan, ¿cierto?, tener su cuaderno a mano por si quieren refrescar algún contenido o quieren utilizarlo para realizar la guía que les estoy mandando. Entonces, primero vamos a ver este recuadro que señala que un héroe es alguien que realiza una hazaña extraordinaria que requiere mucho valor, que es un arquetipo que representa los valores más nobles de la sociedad y que debemos entenderlos y analizarlos según su contexto, considerando la visión de mundo y el contexto de producción. Ya les decía yo en el Power que nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, comprender, investigar el contexto de producción de una obra, porque pensemos, por ejemplo, en el Cid, en Rodrigo Díaz de Vivar. Les señalaba yo que él comete muchas acciones que uno podría decir por qué lo hizo, ¿ya? Y no entenderlo. Por ejemplo, el hecho de que haya caminado kilómetros y kilómetros y haya matado a muchos hombres y luego haya conquistado un territorio y se lo entregue, ¿cierto?, al rey Alfonso. Y uno puede decir, ¿por qué el Cid hizo eso? ¿O por qué no se quedó con el terreno si ya lo habían exiliado, ¿cierto? Pero hay un componente súper importante que es el valor, ¿cierto? El honor que el Cid tenía, y él quería demostrar que una persona que tenía estas virtudes, ¿ya? En la época del Cid era muy mal visto no tenerlo, incluso ser una persona sin honor podría llevarte al destierro, ¿ya? Al exilio, a no vivir en sociedad. Entonces, tenemos que entender que el contexto de producción y la visión de mundo son importantísimas. Ya, vamos con la guía y las actividades. Esta guía es muy similar a todas las guías que hemos estado trabajando, ¿cierto? Lo vamos a dividir en 3 actividades. Cada una tiene habilidades que van, ¿cierto?, desde las más fáciles, por decirlo de alguna manera, hasta las que son más complejas. Entonces, en la actividad número 1, la habilidad de conocimiento, quiero que veamos esta figura, esta estatua, y que podamos responder las preguntas que aquí se mencionan, ¿ya? Principalmente las preguntas están orientadas a fijarnos en las características, a ver, ¿cierto?, si con estas características yo puedo generar una hipótesis sobre visión de mundo, ya qué representará esta estatua, y lo que me importa es que aquí se aventuren, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Compartiremos la misma visión de mundo? ¿Qué nos asemeja y qué nos hace diferentes? Entonces quiero que se fijen, ¿cierto?, en esta figura, que la analicen y que si les hace falta más información puedan investigar. Esta estatua la pueden encontrar con el nombre de Discóbolo, así que búsquenla en el celular o búsquenla en el computador. Luego tenemos la actividad comprender y aplicar, que es la actividad número 2, ¿cierto? Y aparece el siguiente texto. ¿Qué nos mueve a actuar? Este texto se trata sobre Martin Luther King y la lucha que él da, ¿cierto? Podemos ver que hay palabras que están ennegrecidas. Esas palabras serán importantes para la actividad que viene a continuación. Esas palabras son 5. Yo quiero que vean el significado en contexto. Usted se puede apoyar de diccionarios, que puede ser la RAE, que es el que yo le recomiendo, pero me gustaría que descifraran el significado en contexto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo buscamos en el diccionario, puede ser que aparezcan muchas acepciones.
pero no todas me sirven, ¿cierto? Entonces, necesito que usted vea en contexto qué significa, por ejemplo, exaltado, y que además me otorgue un sinónimo. Posterior a eso, hay un set de preguntas, ¿cierto? Que están todas relacionadas con el texto. En esta guía, a diferencia de las anteriores, perdón, le quiero preguntar mucho su opinión, ¿cierto? Lo que usted piensa, porque en esta unidad se potencia harto la escritura. Y como lamentablemente no nos estamos viendo presencialmente para ir corrigiendo borradores, ¿cierto? Haciendo las lluvias de ideas y hacer todo este proceso que tiene la escritura, me gustaría que partiéramos de esta manera. Entonces, usted argumentando, opinando y para eso realice estas preguntas que están orientadas a eso. Entonces, actividad 3 es la habilidad de analizar, sintetizar y crear. Y para eso quiero que visualicemos esto, que es este link de YouTube, donde se va a abrir una TED Talk. ¿Qué es una TED Talk? Es una plataforma de divulgación de contenidos creada para compartir ideas que valen la pena difundir. Ya, así se definen ellos. ¿Por qué? Porque en las charlas TED usted va a encontrar un sinnúmero de temas muy interesantes que los puede mirar, ¿cierto? Los puede analizar, le va a servir para conocer. Son muy interesantes y yo las recomiendo mucho. Así que si no se ha enfrentado nunca a una TED Talk, esta es su oportunidad. Véala, analícela, tome apuntes, porque lo que le voy a pedir que usted haga primero es sintetizar en un máximo de 10 líneas la opinión que plantea el doctor Santiago Gutiérrez y que también señale a lo menos 3 argumentos. Luego dice, considerando que un héroe refleja la mejor parte de la sociedad en la que vive, ¿ya? Y considerando que lo que nos plantea el doctor es que actualmente hemos perdido los valores, yo quiero saber, ¿qué valores o virtudes podría tener un héroe hoy en día? ¿Ya? Como les digo, si consideramos que hemos perdido una gran cantidad de valores. Luego se señala que, a ver, vamos bajando acá. Dice, ¿qué argumentos expuestos por el emisor compartes? ¿Cuáles no? Fundamenta tu respuesta. Tú puedes estar de acuerdo con lo que diga el emisor o quizás puede que no estés de acuerdo. Entonces, ¿qué debes hacer? Argumentar, sostener una opinión y señalar el por qué. Luego, se señala en la pregunta número 14 lo siguiente. Como hemos podido apreciar, antiguamente poseer valores como el honor, la valentía, la honradez, la gallardía, eran importantes, indispensables para las personas de la época. ¿Por qué crees que esto ha cambiado? Piensa que antes todos estos valores que le nombré recién eran importantísimos y de a poco, en algún minuto, se han ido perdiendo. ¿Por qué crees que esto pasó? Me respondes entonces en este cuadro de respuesta que está aquí, que es la pregunta 14. Y la última dice, ¿cuál crees que es el valor más importante que tienes tú? Esta pregunta es súper personal, porque ustedes tienen que analizarse, ¿cierto? Pensar en las cosas que ustedes hacen, en los hechos, en sus creencias, en todo eso y determinar cuál es el valor más importante que ustedes tienen. Pueden ser muchos, pero yo les estoy pidiendo que escojan el más relevante y que argumenten por qué es el que usted considera que es más importante. Y otra pregunta más que tengo inserta acá, ¿cierto? Dice, ¿crees que es valorado por el resto de la sociedad? Si usted se fija en los primeros minutos de esta charla, señalan que, por ejemplo, valores como la honradez ya no son tan bien vistos. De hecho, la gente como que tiende a criticarlos. Por ejemplo, si usted se encontró una billetera y adentro tiene 100.000 pesos y usted ve que tiene un carnet y decide, por ejemplo, buscar a la persona o tiene un número cuando se encuentra un celular y llama y devuelve, ¿cierto? Este elemento que usted se encontró, alguien podría decir, oh, que eres pavo, ¿cierto? ¿Por qué lo hiciste? Te podría haber comprado algo, o este celular es mejor que el que tú tienes. Yo me lo hubiera dejado. Entonces, la gente tiende a decir o a mofarse, ¿cierto? Cuando alguien tiene una buena actitud, cuando uno está
rescatando algunos valores. Entonces por eso quiero saber si su valor en el fondo es valorado por el resto de la sociedad, ¿ya? La guía es más corta que las anteriores, hay menos texto, pero está orientado más a la reflexión. Y eso, agradezco mucho su tiempo, que haya visto este video. Cualquier duda, están los canales de comunicación abiertos. Usted me puede mandar un mail, ¿cierto? Dentro de los horarios de clase. Yo lo atiendo de 8 a 6 de la tarde. Así que pregunte, no se quede con las dudas, investigue. Y si ve alguna charla que le haya gustado y quiera recomendarme, también puede hacerlo vía correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Y un abrazo grande, los extraño, ya nos volveremos a ver. Y próximamente le voy a dar el libro que vamos a leer. ¿Ya? Un abrazo grande, los quiero mucho. Chao, chao.